Si tenemos un propósito en esta tierra, ¿por qué hemos venido a este mundo? Y todo ello, muchas preguntas que como joven o adolescente se puede usted hacer, pues hoy día vamos a poder resolver todas sus interrogantes. Ya estamos en una transmisión en nuestra página de Facebook. Usted nos puede ubicar como Betel Radio y dejarnos sus reportes de sintonía, y a la vez también, si tuviera alguna interrogante, pues poder compartirla en nuestra transmisión, y estaremos desarrollando junto a ustedes todas las preguntas que usted tenga en relación al tema del día de hoy. Y bien, a esta hora también nos encontramos en la compañía del pastor Abel Cueto, a quien le damos la más cordial bienvenida a Betel Radio. Muy buenas tardes, pastor Abel. Bien, Dios les bendiga a todos aquellos que nos oyen por Betel Radio y también nos sintonizan por las redes sociales. Estamos agradecidos a Dios una vez más de poder ser partícipes de este hermoso panel y poder dialogar, ¿no?, con todos ustedes y también con los panelistas sobre temas tan importantes, ¿no?, como en el día de hoy, que es el propósito de Dios, ¿no?, para nuestras vidas, y especialmente para la juventud de nuestra iglesia que nos sigue, la juventud que tiene muchas interrogantes de qué hacemos aquí en la tierra, por qué estamos aquí, cuál es el propósito, cuál es la finalidad de nuestra existencia, ¿no? Como jóvenes también, cuál es el propósito, qué es lo que vamos a realizar, qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Sabemos que hemos sido creados a la imagen de Dios para tener una relación personal con Él, y esa relación pues es única, que nos va a satisfacer esencialmente como personas, y tal como está escrito en el libro de Salmos 138:8, dice: Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares las obras de tus manos. Y esta hora también nos acompaña nuestros panelistas. Roger, ¿cómo estás? Muy buenas tardes nuevamente en un nuevo programa. Muy buenas tardes a todos los que nos siguen por las redes sociales, y muy interesados ya que comience el tema, que está muy interesante para todos. Bien, también nos acompaña Gisela. ¿Cómo estás, Gisela? Muy bien, gracias, Ana Belén. Un gusto poder estar una vez más en el programa Generación Libre con el tema de el propósito de Dios en tu vida. Sé que en este día vamos a resolver muchas incógnitas que los jóvenes tengan. Invito a todos los jóvenes que estén escribiendo a través de las redes sociales, mandando sus preguntas, inquietudes. Que el Señor les siga bendiciendo. Bien, 3:03 nos vamos a una breve pausa y estaremos regresando con más aquí en Generación Libre, edición juvenil. Ya volvemos con Generación Libre, edición juvenil. No permitamos que quiten la vida de un ser indefenso. ¡No al aborto! Únete a la Marcha por la Vida. Este 5 de mayo, a partir de las 3 de la tarde. ¡La calle es nuestra! Defiende la vida. 18ª Convención Nacional en Japón. Con el lema Credibilidad 2018. Del 4 al 6 de mayo gozaremos de días llenos de la presencia de Dios. Lugar: Hamamatsu, Shizuoka. Contaremos con la visita del reverendo José Arturo Soto, presidente internacional del Movimiento Misionero Mundial. Sintonízalo por Betel, lo que necesitas escuchar. Somos la cadena de radioemisoras cristianas más grande del Perú. Betel, lo que necesitas escuchar. Continuamos con Generación Libre, edición juvenil. Bien, 3:04 estamos de regreso aquí nuevamente en su programa. Desde ya nos vienen llegando algunos reportes de sintonía. Nos llega un saludo desde Nicaragua, nuestro hermano Edwin Urbino Salgado, y así como nuestro hermano Edwin, usted también puede empezar a compartir la publicación y de esta manera poder ser de bendición a todas las personas que podamos llegar con este programa. A continuación vamos a presentar nuestro informe del día. No sé para qué vine a este mundo. Mi vida no tiene sentido. No sé para qué Dios me trajo a este mundo. No sé cuál es mi propósito de haber nacido. Con su voz quebrada trató de describir el drama de su vida. Era una muchacha desesperada. No sabía qué pasaba, pero las cosas no estaban marchando bien.
Existe mucha gente que en el mundo camina sin dirección, desanimados de la vida. ¿Estás frustrado de la vida que tienes? ¿No logras resolver los problemas? Entonces, quiero que sepas que la vida solo tiene sentido cuando le das oportunidad a Jesús de que entre al corazón. Tu vida no es una casualidad. Tus padres no planificaron. Dios lo hizo. A Él no lo sorprendió tu nacimiento. Es más, lo estaba esperando. Mucho antes de que fueras concebido por tus papás, fuiste diseñado en la mente de Dios. Él pensó en ti primero. No es a causa del destino, ni de casualidad, ni de la suerte, ni tampoco es una coincidencia que en este mismo instante estés respirando. Tienes vida porque Dios quiso crearte. La Biblia dice, el Señor cumplirá en mí su propósito. Dios diseñó cada característica de tu cuerpo, eligió el color de tu piel, tu cabello y cualquier otro detalle. También dispuso todos los talentos naturales que posees y la singularidad de tu personalidad. La Biblia dice, me conoces por dentro y por fuera, conoces cada hueso de mi cuerpo, sabes cómo fui hecho, parte por parte, cómo fui esculpido. Hay un Dios que te creó por un motivo y tu vida tiene una profunda razón de ser. Encontramos el sentido y el propósito solo cuando tomamos a Dios como punto de partida en nuestras vidas. Bien, entonces es importante escuchar este informe y tal como el salmista dice y encontramos en la palabra del Señor, Él relata, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste desde el vientre de mi madre, mi embrión vieron tus ojos. Pastor Abel, sabemos que no estamos aquí en vano, desde el vientre de nuestras madres, desde la concepción, desde que somos un ser humano, pues Dios estuvo al cuidado también desde ahí con nosotros. Así es. Si analizamos un poquito la palabra propósito, pues es un objetivo que se pretende alcanzar. Entonces, si hablamos de objetivo, es antes de que se haga algo. Y cuando el salmista expresa eso, desde que su embrión, el Señor le vio cuando él estaba aún en un embrión, es porque, es más, antes que fuera el embrión, Dios ya había planificado, ¿no? Con una determinación firme de algo que él quisiera alcanzar, un objetivo que él quisiera alcanzar con esa persona. En primer lugar, pastor, vamos a describir un poquito cómo es una persona que no conoce a Cristo, que no tiene un rumbo establecido, porque sabemos que ese rumbo lo encontramos en la palabra del Señor, porque es el manual de nuestras vidas. Sabemos que aparentemente vemos jóvenes felices, pero dentro de sí interiormente pues se encuentran destruidos. Así es. En primer lugar, un poquito diferenciar. Quizás alguien que nos escucha podrá decir, no, yo sí tengo un rumbo en mi vida, yo he decidido ser profesional en tal materia y lo he logrado con mis capacidades, con mi esfuerzo, con el apoyo de mis padres o de quien sea. Pero no nos referimos realmente a ese propósito, a ese rumbo, a ese fin, ¿no? Uh-huh. Sino realmente a un propósito de vida, más allá de una carrera profesional, más allá de formar aún una familia, hay un propósito de vida. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿No? Nosotros tenemos que siempre contar con Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de que podamos llenar nuestra vida en nuestro rumbo, en nuestra línea que hayamos trazado como seres humanos, de manera profesional, de manera familiar y todo, siempre habrá un vacío en nuestro corazón. Entonces, ese vacío no nos va a dejar tranquilos. Y nos dejará ese sinsabor de haber logrado y alcanzado algo, porque alcanzaremos una carrera profesional, ok, vamos por más, decimos, ok, alcanzamos un posgrado, alcanzamos una familia, alcanzamos esto, lo otro, bienes, casa, carro, pero como siempre falta algo más, nos quedamos con ese sinsabor, con esa desazón de no haber logrado el objetivo, y ese específicamente exclusivamente es el propósito de vida el cual Dios traza al ser humano. No es una carrera profesional, no es una realización en tema de familia o en tema de asuntos de negocio o etcétera, sino el tema de vida, un propósito, un plan de vida, ¿no? Alcanzar realmente el sentido de la vida. Muchos de ellos quieren reflejar ese éxito, la felicidad, pero realmente dentro de sí pues no lo haya. Así mismo es, lo llenan de trabajo, de bienes, de muchas cosas, diversión. Sin embargo, le falta algo, ¿no? Amigos, buscan amigos, encuentran amigos, pero no llenan no logran satisfacer
hallar esa satisfacción de vida, ¿no? Yo recuerdo, Pastor, Ana Belén, Gisela, antes de conocer a Cristo, yo recuerdo que tenía un tiempo en casa, terminando la etapa de secundaria. Yo recuerdo que estaba un poco afligido y miraba en mi ventana y veía que todas las personas salían a trabajar, muy apurados ellos, algunos padres con sus niños, y rapidísimo ahí salían. Yo me preguntaba, no teniendo a Cristo lógicamente en ese tiempo, ¿ese será el propósito de la vida del hombre? ¿Será solamente el afán, el estar en el trabajo, estudio? ¿Será eso el propósito? Eso fue mi pregunta muy casi adolescente, casi llegando a la juventud. ¿Qué le podría decir a esos jóvenes que ahorita nos están viendo, que quizás están sumergidos mucho en el afán del estudio, del trabajo, que no es malo, pero que se olvidan del propósito realmente que ellos tienen en esta tierra? Claro, es que en realidad, perdona que interrumpa, si ellos piensan en un propósito de vida sin tener en cuenta a Dios, su vida será una rutina. Claro. Es la diferencia de tener un propósito de vida teniendo en cuenta a Dios, porque ahí vienen experiencias nuevas cada día, aún en cada etapa de nuestra vida, son experiencias nuevas y múltiples, ¿no? No sé qué podría decirnos de repente, yo tengo Gisela. una pregunta con respecto al propósito de Dios en la vida del joven. Me llega acá ¿no? por vía de las redes sociales. ¿Los propósitos de Dios serán iguales para todos? Es la pregunta de un joven, ¿no? De 16 años. Bueno, en realidad el objetivo que Dios quiere en todos es que le busquen, que le sirvan, que le alaben y que le conozcan, ¿no? En primer lugar, que le conozcan. Ese es el primer propósito de Dios en la vida del hombre. A partir de ahí, Dios ha entregado talentos, Dios ha entregado virtudes, Dios ha entregado dones, y lo seguirá haciendo en el proceso de nuestra formación, de nuestro crecimiento. En la etapa de la juventud se alcanzan, por así decir, muchos logros, muchos dones, muchas capacidades se comienzan a desarrollar de manera, ¿cómo podría decirlo?, en una manera más amplia o más continua, ¿no? Entonces, allí, dentro del propósito de Dios, se van desarrollando también más objetivos que Dios ha trazado para cada persona de manera independiente. No todos somos iguales ni desarrollamos los mismos, ¿me entiende? Entonces Dios para cada persona ha trazado una línea, ha trazado un propósito en su vida. Por eso cada persona es importante, cada persona es independiente, y cada persona, tomando en cuenta a Dios en su propósito de vida, va a desarrollar una capacidad diferente que va a sumar tanto en su vida personal como en la familia que ellos vayan formando, ¿no?, en adelante, y en la sociedad. Y en la iglesia también, por supuesto. Claro. Y entonces la pregunta vital y central es: ¿cómo encuentro el propósito de mi vida yo siendo un joven cristiano? Si hablamos de tomar en cuenta a Dios en un propósito de vida, entonces la única forma de encontrar mi propósito de vida en Dios es buscándole a Dios, consultándole a Dios, preguntándole a Dios. Cosa que para aquellos que tenemos en cuenta a Dios y que buscamos a Dios y que tenemos comunión con Dios, no es algo difícil. O sea, no es pensar y divagar, ¿cómo le pregunto a Dios?, ¿no? Está ahí una palabra muy preciosa que Dios ha dejado como un manual de vida para nosotros. Está su exquisita presencia que logramos sentir y está casi palpar cuando le buscamos a través de la oración, a través de la alabanza, que es parte del propósito por el cual Dios nos trajo a este mundo, para que le busquemos, para que le alabemos y para que le sirvamos. Algunos algunos especialistas mencionan que para nosotros los jóvenes, o a nivel general las personas, encontrar el propósito de vida en esta tierra, hay que mirarse a sí mismos y preguntarse por qué estoy aquí y trazarse un camino. Pero usted, Pastor Abel, menciona que debemos mirar a Cristo, ¿cierto? Y a partir de ahí fijar nuestro propósito, nuestro camino. Es que cuando uno quiere mirar a Cristo, uno le quiere conocer. Y cuando uno le quiere conocer, ¿a dónde recurre? A su palabra. El Señor dijo, ¿no?, que escudriñemos las Escrituras, que en ellas tenemos la vida eterna y ellas nos dan testimonio de Dios. Al escudriñar la palabra, que es el espejo, el mejor espejo que podemos tener, allí nos encontramos que conocemos al Señor y también vamos conociendo en el transcurso de nuestra vida las cosas
que tenemos que hacer y las que no tenemos que hacer. Entonces, esa es la forma en la que uno va encontrando el propósito de vida. Si bien es cierto, ellos dicen, hay que mirarse en el interior, pero ¿cómo nos vemos a nosotros mismos? Sino a través de un espejo, ¿no? Un espejo espiritual, porque un espejo natural no vamos a ver nuestro rostro, nuestro cuerpo por fuera, pero ¿cómo nos vemos por dentro? Es a través de la palabra, de la oración y la meditación. La meditación, ¿pero en quién? En la palabra de Dios y en nosotros mismos, en Dios, es lo que nos va a llevar a que nosotros podamos en algún momento corregir los errores que podamos cometer, podamos corregir algunas cosas en las cuales podamos estar equivocados, ¿no? Y darnos cuenta a la luz de la palabra, porque la palabra es la lámpara que alumbra nuestro camino, es la que traza la senda. Entonces, si la palabra dice la lámpara que traza nuestra senda, alumbra nuestro camino, la palabra de Dios, entonces esta luz, esta lámpara es la que nos va a alumbrar aún en nuestro interior. ¿Por qué? Porque también Dios dice que Él escudriña aún la mente y los pensamientos, las intenciones del corazón. Entonces nos conocemos a nosotros mismos aún a través de la palabra. Y es la forma en la que vamos a Dios y Él nos va trazando el camino. Pastor, en Eclesiastés capítulo 12 nos dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Desde su experiencia propia, que usted está desde niño en los caminos del Señor, ya ha pasado distintas etapas. ¿Qué consejo o desde su propia experiencia nos puede compartir? Bueno, en primer lugar, he tenido la bendición de tener a mis padres y a mis hermanos mayores también, a todos en realidad, como aliados también para estas etapas que he ido pasando, ¿no? Aún desde mi niñez, ellos son mis amigos y hemos compartido siempre, ¿no? Momentos, aún los momentos difíciles, pero ¿qué pasó también conmigo, ¿no? Gracias a Dios que Él me permitió, luego de nacer en un hogar cristiano, haber sido formado en esta palabra, en esta enseñanza, en esta senda de vida, la cual yo comparto ahora, ¿no? A la luz de la palabra del Señor. Esas enseñanzas a mí me han, valga la redundancia, me han enseñado mucho, me han trazado el camino a seguir. Las experiencias de mis padres, de mis hermanos mayores, aún los errores que ellos cometieron para no cometerlos yo. Y la instrucción en esta palabra, en la oración, en la búsqueda del rostro del Señor, permitió que también a lo largo de mi adolescencia y ahora mi juventud, yo no eligiera otro camino, sino que en el momento de elegir la senda del camino, en tomar la decisión de qué seguir, si servir a Dios o buscar en el mundo algún placer, alguna satisfacción, pude elegir bien, y lo puedo decir con toda certeza. Tuve la mejor elección de seguir el camino del Señor. Entonces, poco a poco he ido entendiendo y comprendiendo el propósito de Dios en mi vida, los dones, los talentos que Dios me ha ido entregando, el ministerio que Dios me ha entregado y todas las cosas que Dios va haciendo en mi vida las voy comprendiendo porque tengo comunión con Él. Yo quisiera añadir algo a este tema. Me acuerdo bien que para convertirme a Cristo había una jovencita que se me acercó y me comenzó a evangelizar y me decía, siempre me daba cartitas, ¿no? Y me decía, Gisela, Jehová cumplirá su propósito en ti. Pero yo no entendía ese tiempo qué es el propósito de Dios, ¿no? Siempre me preguntaba, ¿qué es eso? Y llegó el tiempo en que yo tuve mi experiencia real con Jesús y mediante conociéndolo a Él, como decía nuestro hermano Abel, ¿no? Pude saber qué era lo que Dios tenía para mí, ¿no? Cuando recién conocí a Jesús. Entonces, es cierto, ¿no? La palabra lo dice, que cuando uno más conoce a Cristo, más conoce de Él, más conoce también la tarea que uno tiene en esta vida, ¿no? Para qué hemos sido creados. Aquí me llega una pregunta de Marcos López y dice, ¿el propósito de Dios va necesariamente con lo que me gusta realizar? ¿O tal vez sea algo que pueda hacer aún sin gustarme? Bueno, es que en realidad, cuando uno busca a Dios, toma en cuenta a Dios, aún nuestros gustos van de acorde a lo que Dios ha trazado para nosotros, porque al final los sentimientos, todo eso viene de Dios. Dios es el que pone, su voluntad es nuestra santificación, y en nuestra santificación tenemos que sentir placer, tenemos que sentir gusto por lo que hacemos. Ahora, no confundamos tampoco un gusto profesional. A mí me gusta tal carrera, ¿me entiende? Porque me gusta hacer esto, es porque Dios te dio el talento para eso. Si Dios te dio el talento para hacer números, para ser ingeniero, es porque Dios quizás te permitirá estudiar ingeniería
para que puedas desarrollar algún trabajo que va a ser de beneficio en esta tierra. Ahora, quizás también hay que entender algo, ¿no? Dios quizás nos permite estudiar una carrera, algo, ¿para qué? No para que con esa carrera podamos hacer esto o lo otro, sino para enseñarnos algo en esta vida, en esta etapa, a través de esa carrera. Algo nos quiere enseñar. Luego nos va a llevar a otro lugar, como tú decías, Gisela. O sea, cuando tú vas conociendo más a Dios, vas entendiendo más para qué estás aquí, para qué esta carrera, para qué este trabajo, por qué hacer esto, por qué hacer lo otro. Entonces, en la pregunta que hacen, ¿no? Es importante saber que nuestros gustos también, nuestros sentimientos tienen que ir siempre de acorde a lo que Dios ha trazado para nosotros. ¿Por qué no puede ser diferente? Eso causaría cierto trastorno, cierta decepción, ¿me entiendes? Y quizás hasta un trauma para ciertas personas, ¿no? Y dicen, quizás Dios me llama para esto, pero yo siento esto. Entonces no puede haber contradicción, ¿no? Tiene que estar de acorde nuestros gustos, nuestros sentimientos, nuestro anhelo por hacer algo, tiene que estar de acorde al propósito de Dios en nuestra vida. ¿Y qué pasa con aquellos que creen que el propósito de Dios ya no se va a cumplir en su vida? Pasa que hay muchas personas que durante años han pecado, ¿no? Han hecho cosas malas y dicen, ya el propósito de Dios ya no es conmigo, ¿no? Es una pregunta también que... Claro, que es válida, por supuesto. En mi experiencia yo entiendo por lo que he vivido también y por las cosas, las experiencias que he conocido y he visto en otros también, es que cuando nosotros hacemos estas cosas, o hemos pecado mucho, hemos vivido el mundo, nos apartamos y esto, es que más que nada como que aguantamos, ¿no? Como que le ponemos pausa al propósito de Dios, al plan de Dios, ¿no? Entonces, Dios siempre estará ahí a la puerta tocando para que lo que Él ha planeado se cumpla. El propósito que Él nos ha dado se cumpla, porque como le dije, propósito es una determinación firme, un objetivo que se va a alcanzar. Y si este propósito es de Dios, es Dios quien ha determinado algo. Y no hay mayor determinación que la de Dios, no hay mayor firmeza que la de Dios, no hay mayor veracidad que la de Dios. Si Dios dice yo voy a hacer esto, Él lo va a hacer. Y nosotros lo que hacemos es aguantar, ¿no? Ponerle una pausa a propósito, demorar un poco, que no es lo ideal, no es lo mejor, porque se acarrea consecuencias, ¿no? Luego vienen temas que nos van a afectar emocional, ¿no? Mente o de diferentes formas, pero lo importante es mantenerse, ¿no? En ese propósito, en esa voluntad, para que Dios también pueda hacerlo, como se dice, en mejor sentido la palabra, tranquilo, pueda trabajar en nosotros, ¿no? Dejarnos llevar, ¿no? Así es. Muchas veces la impaciencia, somos muy impacientes y queremos ver las cosas ya y vemos que no sucede, que no nos abren una puerta por aquí, en el trabajo, en lo laboral, en los estudios, y es ahí donde a veces tomamos decisiones por nuestra propia cuenta. Justamente el tener una comunión con Dios, el estar cerca de Dios, y al decir estar cerca de Dios, no es ser cristiano solamente, no, estar cerca de Dios es aquel hombre, aquella mujer que ora, aquel hombre, aquella mujer que lee la Biblia, que escudriña la palabra, que tiene comunión con Dios, que medita en Dios. El estar cerca de Dios nos permite aún conocer los tiempos de Dios. No en el sentido de que Dios sabe que 5 años voy a estar, y 10 años voy a estar aquí, y 8 años voy a estar acá. No, nos permite entender en qué momento va a llegar, o que tengo que esperar todavía, o que ya está cerca mi respuesta, o que debo cambiar de rumbo en un sentido figurado, debo hacer esto ahora, ya pasé por esta etapa, ahora me toca hacer esto, voy entendiendo porque voy teniendo comunión con Dios. Se cumple lo de proverbio, ¿no? El que está cerca de Jehová lo conoce todo. Así mismo es. Ahora, David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, ¿por qué? En primer lugar, porque era el propósito de Dios, para algo, ¿no? Para enseñarnos aún a nosotros hoy de que sí se puede tener un corazón conforme al corazón de Dios. Pero ¿por qué también? Porque vemos en la palabra que aún desde niño, cuando él iba a pastear las ovejas de su padre, él, ¿qué hacía siempre? Adoraba, él se llevaba un instrumento. ¿Para qué? Para adorar. Para adorarle. Estar en comunión con para Dios. Estar en comunión con Dios. De seguro que él pasteaba y todo, y los alimentaba y todo, y se preocupaba, y la defendía, porque sabemos que se enfrentaba a los osos, a los leones, pero él se supone que dedicaba el mayor tiempo a cantar, a orar, a hablar con Dios. Eso es lo que hace que un joven
pueda entender el propósito de Dios y que no se desvíe del plan divino. Y también no es algo justificable, porque muchos dicen, no, es que de repente no puedo orar mucho porque trabajo, estudio, tengo muchas responsabilidades, pero en el caso de David vemos que en medio de sus labores, pues dedicaba también un tiempo para estar en comunión con el Señor. Aún ahora, ¿no? Uno está en el carro, está andando, está haciendo tantas labores, pero siempre tu mente debe estar conectada con el Señor, ¿no? Yo a veces viajo siempre en Metropolitano y estoy ahí. Miro a los jóvenes que están con las revistas, leyendo, escuchando música o con el celular, ¿no? Entonces trato de ese momento aprovechar y conversar con Dios, y uno siente esa plenitud, ¿no? De la comunión con Dios, y es la seguridad que también viene a tu corazón. Sientes que estás en el propósito de Dios. Claro, cuando en la Biblia el Señor nos dice, nos enseña que hay que orar sin cesar, no es que hay que estar rodeados todo el día, quizás, sino siempre estar conversando con Dios. Orar es conversar, es hablar, ¿no? Es orar, es hablar con Dios. Entonces, orar sin cesar, habla siempre con Dios, alábale en todo momento, piensa en Dios, comunícate con Él. Si ves un espacio, ora y hazlo, sencillamente es así. Bien, 3 de la tarde con 26 minutos. Vamos rápidamente a pasar a nuestro siguiente segmento. ¿Por qué no debo? Y vamos a escuchar la respuesta a la pregunta que nos llegó en relación a por qué no debo escuchar y cantar música del mundo. Y el pastor Carlos Condori nos va a responder esta pregunta. ¿Por qué no debo? ¿Por qué no debo escuchar y cantar música del mundo? Bueno, Dios le bendiga. ¿Por qué no puedo escuchar o no debo escuchar y cantar música del mundo? Es importante notar 3 aspectos tal vez respecto a este tema, que es el propósito, el estilo musical y también el contenido, ¿no? En el propósito entendemos que la música fue creada por Dios para que le adoremos, aunque también encontramos en la Biblia que el rey David tocó para que David cuando era joven tocó para que el rey Saúl se aliviase del malestar que tenía. En el Nuevo Testamento también encontramos que Pablo nos dice, hablando entre vosotros con cánticos, con himnos, ¿no?, espirituales. Entonces la música también sirve para animarnos a hacer el bien, a seguir al Señor. Habría que analizar ¿cuál es el propósito de la música mundana? ¿Qué es lo que persigue? ¿Qué es lo que busca? Y si nosotros pues somos sinceros, la música mundana está diseñada para exaltar al hombre, su ego, la parte sensual y en muchos casos pues sus actividades pecaminosas que ellos persiguen. Por esa razón creo que hay que tener en cuenta esto. Lo otro es el estilo musical, ¿no? Hay diferentes estilos musicales que van acompañados a diversos bailes que van de lo sensual hasta lo morboso y cosas horribles que no convienen. Y el contenido, ¿no? El contenido, las letras le invitan a veces a la fornicación, al adulterio, a la lujuria, a cosas obscenas y morbosas que contravienen con lo que Pablo mismo nos dice. Si hay algo bueno, algo digno de alabanza, en eso tenemos que pensar y ocupar nuestra mente. Por esa razón, la música mundana, lejos de ser buena, es muy dañina para un joven, sea cristiano o sea mundano, porque le invita a hacer cosas negativas. Bien, 3 de la tarde con 30 minutos y nos vienen llegando más reportes y comentarios, así que ya nos vamos a una breve pausa y estaremos con Generación Libre, edición juvenil. Te escuchamos. Nuestras redes sociales a tu servicio. Dios le bendiga a todos nuestros amigos que nos sintonizan en este momento en Generación Libre. Vamos a leer algunos comentarios y saludos que nos están mandando en este momento. Nos saluda Noé Estrada Ramírez desde Apurímac, desde el distrito de San Pedro de Cachora. Sintonía frecuencia 96.3. También nos saluda Carlos Cabanillas. Dios le bendiga, hermano Carlos Cabanillas. Marcos López. También nos saludan desde Washington. El hermano Gino Bocanegra desde Washington. Un saludo para todos allá en Washington. Muy alegre de su sintonía. Nuestra hermana Keila Canchari también.
Y Mercedes Vázquez Asto nos saluda desde Madrid, España. Muy contentos por su sintonía y síguenos, escríbenos, manden sus preguntas, comentarios, alguna interrogante que tengan allí. Bien, en este momento vamos a dar pase al testimonio de nuestro hermano Álvaro Valverde Carvajal. Testimonio. Dios le bendiga, mi nombre es Álvaro Alexis Valverde Carvajal, tengo 23 años y soy un joven que antes de conocer a Dios pues vivía en una familia bastante tradicional, bastante normal, que creían en Dios a su manera, a su estilo. Pues ellos me inculcaron siempre lo que son los valores, ¿no? Las cosas buenas y rectas. Sin embargo, a pesar de que mi familia me inculcaba cosas buenas y de alguna manera proveía materialmente para mi vida, gloria a Dios, a pesar de eso, yo sentí un vacío en mi corazón porque al ser yo hijo único, al no tener, digamos, unos hermanos con quien compartir y al tener a mis padres lejos de mí porque ellos trabajaban y proveían para el hogar, yo crecí de una manera muy sola, sin muchos amigos porque era muy introvertido, tenía muchas carencias de amor, de afecto, necesitaba que alguien esté al lado mío para ayudarme en esos momentos de adolescencia donde yo necesitaba mucho de mis padres y aunque no se los decía, yo sufría de depresión y me sentía muy triste al saber que no sabía qué hacer con mi vida, no sabía qué exactamente estaba haciendo y qué cosa es lo que yo iba a hacer más adelante en mi vida. Sin embargo, en un momento de mi vida decidí buscar a Dios. En algún momento de mi vida me predicaron la palabra de Dios y desde que yo empecé a escuchar la palabra de Dios, yo sentí que Dios me hablaba, que Dios tenía un propósito en mi vida. Y desde ese momento yo acepté a Cristo en mi corazón porque me di cuenta que la palabra de Dios era verdad. Y ya cuando yo empiezo a seguir el Evangelio, a seguir la palabra de Dios, me daba cuenta que la vida que yo vivía antes era una vida superficial, de apariencias, en donde yo tenía pues universidad, tenía cosas materiales, viajaba, tenía dinero, tenía negocio, tenía una enamorada con la quien compartía. Sin embargo, no tenía amor real, no tenía paz, no tenía gozo en mi alma. Pero cuando acepté a Jesucristo en mi corazón, desde ese momento yo sentí paz, sentí gozo y sobre todo, desde el día en que yo me convertí, Dios trató conmigo y me hizo entender que yo tenía un propósito, que Dios tenía un propósito para mí. Y ese era el servirle a Él, ese era el ser luz, ser sal en esta tierra. Por eso yo le agradezco al Señor por darle felicidad a mi vida, por darle paz, por darme esa salvación, pero sobre todo también porque me dio un propósito por el cual vivir, un propósito por el cual ya no tengo que estar triste, sino ahora soy feliz porque Cristo me ha salvado y me ha hecho una nueva criatura. Que el Señor le bendiga, hermanos. Bien, 3 de la tarde con 35 minutos, entonces escuchábamos el testimonio de Álvaro Valverde, un joven cambiado por el poder de Dios que actualmente pues viene estudiando y viene buscando el rostro de nuestro Señor Jesucristo, buscando su perfecta voluntad en su día a día. Y ahora sí, ya estamos llegando casi a la parte final del programa, pero nos han llegado reportes de sintonía, también nos han llegado unos comentarios y preguntas que queremos compartir. Sí, nos escribe Keila Canchari y nos dice: ¿existen requisitos para que Dios cumpla su propósito con mi vida? ¿O Dios de todos modos lo va a cumplir? Bueno, en realidad sí existen requisitos y los requisitos pues están en la Biblia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué existen requisitos? Porque justamente Dios nos ha dado a nosotros el libre albedrío para poder escoger entre bien y el mal, para poder escoger nuestro rumbo según nuestro parecer como seres humanos. Pero a la hora que tomamos en cuenta a Dios, ya no pensamos por nosotros mismos, sino nos regimos bajo la palabra del Señor, bajo los mandamientos, los estatutos, los decretos que Dios nos ha dejado, juntamente con sus promesas, acompañado de promesas, ¿no? Entonces, esos serían los requisitos que yo debería seguir para que Dios pueda cumplir su propósito en mí. Si no, no va a suceder. Imagínate que Dios, dentro de su propósito, que es mi salvación,
y mi felicidad, el Señor me trace un rumbo, una ruta, y yo decida vivir el mundo, ir tras los placeres del vicio, ¿no? De diferentes vicios, no se va a cumplir ese propósito en mí. Entonces sí hay requisitos, ¿no? Basados en la Biblia, acompañados de promesas. También nos escribe Jorge Luis Cortegana Fernández y nos dice: propósito de Dios es hablar de la voluntad de Dios con cada uno de nosotros. Y su voluntad está cimentada en sus promesas, promesas que están abiertas para todos. Pero el propósito del joven en la obra de Dios es diferente, porque todos somos miembros de Cristo en particular, con diferentes capacidades en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Bueno, si es verdad que la voluntad o las promesas de Dios están abiertas para todos, no se cumplen en todos, porque se cumplen en aquellos que guardan sus mandamientos, su palabra. El propósito de Dios es una cosa y la voluntad de Dios es otra cosa. La voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de toda inmundicia, de todo pecado y que le busquemos a Él. La voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento, que ninguno se pierda. Sin embargo, Él, a partir de ahí, traza un propósito para cada creyente. Si bien es cierto, todos somos miembros del cuerpo de Cristo, justamente por eso Dios le da un propósito a aquel que en sentido figurado va a ser el dedo meñique, a aquel que va a ser la oreja, a aquel que va a ser la nariz, ¿me entiende? Pero cuando uno no toma en cuenta a Dios, ya no pertenece al cuerpo de Cristo, por lo tanto el propósito sí va a ser diferente o no se va a cumplir. Y sin embargo la voluntad de Dios sí está abierta para todos. ¿Por qué? Porque sí va acompañado de promesas, pero es para aquellos que realmente deciden continuar en el propósito de Dios, ¿no? Esa es la aclaración también. Pastor Abel, un mensaje final a todos los jóvenes que nos escuchan a esta hora en relación al tema que hemos tratado el día de hoy. Bueno, el propósito de Dios para nuestras vidas, para los jóvenes en realidad, es que alcancemos pues la felicidad, el gozo, la paz, la tranquilidad. Por eso el Señor, desde que estamos en el vientre de nuestra madre o aún antes que nosotros fuésemos creados, Él ha trazado ya una línea, un propósito de vida con una determinación firme. Por eso es que no podemos ser capaces de interrumpirla en el vientre de la madre, a través del aborto y esos crímenes que realmente son crímenes. No podemos interrumpir ese propósito de Dios a través del aborto. Es como que el joven decida apartarse del propósito de Dios, del camino del Señor. Entonces, nuestro consejo es que busquemos a Dios. El propósito del Señor es que le busquemos, que estemos cerca de Él, y Él va, el rumbo que Él ha trazado para nosotros, Él nos los va a hacer entender, Él nos los va a hacer comprender, Él nos los va a mostrar, para que caminemos en esa senda, para que caminemos por esa calzada, esa vereda que Él ha trazado a la luz de su palabra, la cual también es la que nos va a alumbrar, y podremos alcanzar la felicidad plena, la alegría plena, el triunfo. Podremos tener nuestros logros, aún seculares, dentro del ministerio, dentro de la iglesia, dentro de la familia, en todo nuestro ámbito como persona. Podremos alcanzar la plena seguridad, la plena felicidad, si nos mantenemos en ese propósito que Dios ha trazado en nuestra vida. ¿Cuál es el propósito para mí? Dios te lo va a mostrar, Dios te va a hacer entender a medida que tú le busques. Bien, entonces agradecemos al pastor Abel Cueto por su compañía hoy en el programa, a Gisela, a Roger también, y queremos terminar el programa extendiendo la invitación para unirnos el día de mañana a la Marcha por la Vida. Unidos por la Vida defiende la vida, protegiendo los derechos del niño por nacer. 3 de la tarde con 41 minutos. Nos despedimos hasta el próximo viernes. Permiso, Dios les bendiga. Dios les bendiga.